Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo Miguel Oluarte Zárate. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida y este es un proyecto para la materia de base de datos. El día de hoy vamos a instalar ese programa que se llama OpenMRS, que es una aplicación de base de datos enfocado en el sector salud. Este es un programa de código abierto totalmente gratuito y con un límite de hasta 5.000 pacientes que está basado en la base de datos de MySQL. Y igual puede admitir otro tipo de base de datos independientemente de la comodidad del usuario. Esta es su página principal, la cual cuenta con más de 14.6 millones de pacientes activos y se encuentra en más de 40 países, en más de 6.500 sitios. También tenemos un mapa mundial sobre todas las ubicaciones de clínicas y distribuidoras que ocupan este programa. Vemos por ejemplo que México tiene 4 principales, una en Jalisco, otra en Guanajuato, otra en la Ciudad de México y la última en Chiapas. Esta es su página oficial de descarga. Vemos que tenemos diferentes opciones. Vemos que la versión más reciente es la 2.11 y vemos que tiene una versión estándar y una versión para instalación avanzada. La primera es para los que somos nuevos usuarios, en donde ya viene algunos recursos por defecto, listos solamente para que nosotros instalemos, al igual que otros programas que vamos a requerir también. Y también tenemos la versión avanzada, que es por si ya quieres agregar tus propios módulos e interfaces de usuario. Este programa cumple con varias normas y estándares de salud que se pueden encontrar en su wiki oficial. Así es, también tiene su propia enciclopedia, su página web, en el que podemos buscar cualquier duda e información adicional. Algunas de las normas y estándares que cumple son el CDA, el DICOM, el DRG, el HL7 y el IHE. Los requisitos del programa base de OpenMRS dependiendo de la cantidad de pacientes que vas a administrar. En este caso, si son solamente para un límite de aproximadamente 100 pacientes, pues simplemente con un procesador de 1 GHz, 256 MB de memoria, 40 GB aproximadamente de disco duro, va a ser suficiente para poder administrar todos tus pacientes. En cambio, si vas a realizar una clínica un poco más grande con unos 10.000 pacientes, pues ya vas a necesitar un procesador de 1.5 o más GHz, 2 GB de memoria RAM y un poco más de 150 GB de espacio de disco duro. En cambio, si vas a administrar un total de, por ejemplo, más de 250.000 pacientes, pues ya realmente vas a necesitar, aparte de un nuevo soporte de OpenMRS, vas a necesitar un procesador de 2.26 GHz, 16 GB de memoria RAM y mínimo unos 500 GB libres de espacio disco. También vas a necesitar el programa de Java Development Kit en caso de que no lo tengas descargado todavía. Y también vas a necesitar instalar la conexión del servidor con la base de datos que se llama XAMPP. Con estos dos programas, si tienes requisitos mínimos para abrir el OpenMRS, entonces no vas a tener ningún problema para instalar estos otros dos programas. Aquí voy a mostrar rápidamente cómo vamos a descargar la versión estándar. Cuando le demos clic en descargar, automáticamente se nos va a iniciar después de una cuenta regresiva. También lo que voy a descargar va a ser el paquete de módulos por defecto para poder ejecutarlo en mi base de datos. Y aquí voy a mostrar rápidamente cómo descargar el Java Development Kit en caso de que no lo tengas descargado. Simplemente vamos a escoger la versión más reciente y automáticamente se nos va a empezar a descargar. De igual manera vamos a hacer lo mismo pero ahora con el servidor de XAMPP para poder enlazarnos con la base de datos. Simplemente escogemos el sistema operativo que tenemos y descargamos la última versión. Después simplemente instalamos todos los programas y vamos a abrir el servidor de XAMPP. Una vez que ya lo tengamos abierto, simplemente vamos a iniciar la conexión de servidores de Apache, de MySQL, que va a ser nuestra base de datos, y también el de Tomcat, que va a ser la página principal para poder instalar el programa de OpenMRS. A su vez, también automáticamente se nos va a abrir una consola de comandos que nos va dando actualizaciones sobre cualquier informe que tengamos en nuestro servidor. Siempre es aconsejable irlo revisando de vez en cuando para ver que todo se encuentra en orden en nuestra conexión con nuestra base de datos. Después lo que vamos a hacer es entrar al servidor de nuestra base de datos y vamos a empezar a instalar el programa de OpenMRS. Nos va a salir un menú como este donde nos va a ir diciendo cómo va el avance de nuestra instalación. Por último, lo único que nos falta por hacer sería descomprimir lo que son los módulos e interfaces de usuario y pegarlos en nuestra carpeta donde tenemos instalado el OpenMRS.
Una vez que ya estamos dentro del programa, se nos va a aparecer esa interfaz de usuario en donde vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Por defecto el usuario va a ser la palabra admin y vamos a tener una contraseña genérica la primera vez que entremos, que una vez que ya estemos dentro del sistema la podemos cambiar al que nosotros queramos. Y esta parte de abajo es para poder escoger el ambiente clínico en el cual nos encontramos. En este caso, este es un pabellón de pacientes hospitalizados, este es una sala de aislamiento, aquí sería si estamos desde un laboratorio, si es una clínica de consulta externa, si es una farmacia o si es simplemente una mesa de registro. En este caso, pues por defecto lo voy a dejar que estamos en un pabellón de pacientes hospitalizados y vamos a iniciar sesión. Una vez que ya hayamos iniciado sesión, vamos a tener esta página principal en donde vamos a tener diferentes opciones. La primera es la de admin, que es donde podemos administrar nuestra cuenta para cambiar la contraseña que nos habían dado por defecto para cambiar una nueva. En este caso no lo voy a hacer porque ya lo había hecho. Y también para cambiar el idioma. Tenemos diferentes que es el inglés, el español, francés, italiano y portugués. Yo por defecto también lo voy a dejar en inglés para irme familiarizando con el idioma. Las otras opciones que tenemos son para poder cambiar la ubicación. Si por ejemplo ya no estás en tu unidad hospitalaria y estás pasando algún laboratorio o estás en alguna farmacia, pues puedes realizar el cambio en tiempo real. Y la última sería para cerrar la sesión. Aquí en nuestras opciones como administrador tenemos esta primera que es para encontrar toda la lista de pacientes activos. Ok, vemos que aquí tenemos una lista de pacientes y no tienen un orden en específico. El orden que aparece es por el último que tuvo un cambio. En este caso, esta paciente María fue la última persona que registramos a la unidad hospitalaria y por eso nos aparece primero. En este caso, Luis sería la persona que ha llevado más tiempo o que ingresó antes que el resto de personas. Entonces, damos clic por ejemplo aquí a María y vamos a tener todo su expediente médico. En este caso, pues me aparece que tiene un nivel de glucosa alta en la sangre y te aparece la fecha de visita, si llegó con algún familiar y pues tipo de alergia, su edad, su peso, su estatura, que bueno, que son datos que vamos a ir agregando nosotros conforme ya tengamos la información verídica. Aquí en la segunda opción vamos a tener una lista de pacientes activos. Aquí habíamos visto que teníamos 3 pacientes registrados, pero solamente 2 activos. ¿Por qué? Porque María sigue todavía en diagnóstico. Aquí es para registrar un nuevo paciente y vamos a hacer una operación. Vamos a agregar un paciente nuevo. En este caso los datos que tengo aquí. Aquí ponemos su nombre. En este caso, como no tiene segundo nombre, vamos a irnos directamente al apellido. En caso de que llegue un paciente de repente al hospital y no tengamos tiempo de colocar su nombre y todo, podemos dejarlo como paciente identificado. De aquí lo siguiente que nos va a pedir va a ser su género, en este caso pues es masculino. Su fecha de nacimiento, en caso de que no lo tengamos, pues podemos hacer un estimado de su edad. Ok, aquí como si tengo los datos, vamos a poner. Es el 16 de abril de 1978. Muy bien. Y bueno, su dirección en este caso, como no tengo la información, pues la voy a inventar. Voy a poner que están en la calle 20. Ya que este es una versión de prueba, un paciente de prueba. Ok, en este caso vamos a poner que es de aquí. Ups. Y bueno, en este caso pues no tengo número telefónico de la persona, ya que llegó solo. Y aquí vamos a poner si llegó, cuál fue la persona que vino con él. En este caso si solamente es llegando del doctor o si vino con algún paciente, con su tío, si a lo mejor venía con su hijo, una persona mayor de edad, entonces, o con algún supervisor. Entonces, como vino solo, vamos a saltar este paso. Y la confirmación. Y listo. Una vez que ya lo hayamos dado de alta, se nos va a aparecer en la lista de pacientes totales registrados, pero en la lista de pacientes activos todavía no va a aparecer, porque todavía no está en consulta. Lo que vamos a hacer nosotros, si ya va a entrar en consulta, es seleccionar la persona y vamos a registrarle una visita. ¿Ok? ¿Estás seguro que quieres dar una visita? En este caso es una consulta más bien. Y la vamos a confirmar.
Dependiendo de los datos que nos den, pues podemos agregar la nota médica. En este caso, vamos a suponer que dio positivo a COVID, entonces voy a poner, ok, y vamos a dar que su diagnóstico fue positivo. Entonces, me voy a agregar también que tiene un dolor de cabeza. Y listo, ya tenemos el registro médico. Aquí, en capturas signos vitales, es por si no queremos volver al paciente y pasar por los datos desde un inicio, podemos escoger directamente el paciente que vamos a atender y confirmamos que es este paciente, le ponemos sí y agregamos los signos vitales, su peso, su estatura, su índice de masa corporal, la temperatura que tenga, su presión arterial, de sangre o el oxímetro, entre otras cosas. Una vez que la persona ya haya terminado su diagnóstico, entonces simplemente le vamos a dar en finalizar visita. Cuando veamos la lista de pacientes activos o ingresados, vamos a ver que ya va a estar vacía. Bueno, solamente queda esta otra persona. Entonces, de la misma manera, vamos a poner que dio positivo a COVID-19, entonces ya podemos finalizarlo también. Otro ejemplo, si queremos dar de alta, por ejemplo, aquí a María, que ya había tenido su diagnóstico, pues simplemente le podemos dar eliminar paciente, por ejemplo, y podemos ponerle la razón de que está dado de alta. De igual manera tenemos la opción de que si desafortunadamente alguna persona falleció, pues podemos reportar aquí su defunción. Ok, entonces marcar el paciente, fecha de la muerte, pues vamos a poner el mismo día y escoger la causa de la muerte. También vamos a tener esta opción que es para poder administrar los tipos de servicios médicos que vamos a ofrecer. En este caso, aquí la primera opción es para poder administrar cuánto dura en promedio cada consulta. En este caso, una consulta de dermatología va a durar 10 minutos. También si podemos agregar un nuevo servicio, a lo mejor alguna prueba de COVID o algo, que es lo que voy a realizar ahorita. Pues realmente vamos a poner un límite de 10 minutos, no creo que dure mucho. Y la vamos a dar en guardar. Y aquí vamos a tener el nuevo tipo de servicio que vamos a ofrecer. También tenemos otras opciones, como por ejemplo poder administrar cuáles son las citas que ya tenemos confirmadas durante el mes. Entonces, a la hora que registremos una nueva cita, lo vamos a aparecer aquí en nuestro calendario. También lo podemos administrar por semana, incluso por día. Y esta última opción es por si tenemos alguna solicitud de cita, ya que si tenemos enlazado algún correo electrónico o alguna página principal de nuestro consultorio, pues aquí directamente podemos administrar para que nos lleguen los correos. Esta pestaña es para algún reporte o alguna indicación extra que nos vaya a llegar a partir de algún paciente y que podemos registrar. También tenemos esta opción para administrar datos del paciente. Nosotros cuando registramos un paciente nos damos cuenta que tiene un código de identificación único. Entonces, esta opción que tenemos es, por si tenemos un paciente que ya había ingresado a la unidad hospitalaria y posteriormente se dio de alta, pero en una nueva ocasión regresó, cada vez que hacemos el registro del paciente, pues se va a crear un código distinto. Entonces, para no tener que eliminar uno y actualizar el otro, simplemente podemos poner los dos códigos únicos que tenía la persona y fusionarlos, porque cada registro pues tuvo una estatura tal vez diferente, su peso, tal vez tuvo un ritmo cardíaco distinto, su nivel de sangre, de glucosa. Entonces podemos hacer una fusión de esos dos códigos y representar lo que es un mismo paciente. Y estas últimas dos opciones pues ya son más para el administrador. En este caso, para configurar la metadata, pues podemos agregar algún concepto nuevo en el diccionario, como algún nuevo diagnóstico. En este caso, cuando yo había registrado a un paciente de COVID, pues no tenía un código específico, ya que al buscar a un paciente, vamos a imaginar que le quiero agregar un diagnóstico a este paciente. Si yo le pongo, por ejemplo, COVID, me dice que no tiene un código específico. En cambio, si le pongo, por ejemplo, dolor de cabeza, pues vemos que tiene el código R51. Si tiene, por ejemplo, sangre de orina, pues vemos que tiene un código R31. Entonces, aquí podemos agregar algún nuevo concepto. De igual manera podemos administrar roles y privilegios por si tenemos algún nuevo usuario y le queremos dar el privilegio de poder administrar y registrar pacientes. También podemos agregar la ubicación de nuestro consultorio o de nuestra clínica, así como había mostrado al principio de que teníamos un mapa del registro de todas las unidades hospitalarias que utilizaban este programa. Y la última, que es para administrar la información del sistema, pues es para ver, por ejemplo,
el Atlas Mundial que ya había mostrado anteriormente para administrar algunas cuentas si quiero eliminar algún privilegio, entre otras opciones. Con esto concluyo mi proyecto, les agradezco muchísimo su atención y espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.